Bueno, continuando los regímenes matrimoniales en la parte de derecho de familia de la unidad 1, régimen patrimonial del matrimonio, como concepto decimos que son los sistemas jurídicos que rigen las relaciones patrimoniales derivadas del matrimonio. Principales regímenes. Tenemos el régimen de la absorción, o también lo van a leer como régimen de la absorción de la personalidad jurídica de la mujer. En este régimen, que era aplicado en otra época, prácticamente no existe en la actualidad, cuando se celebraba un matrimonio, todos los bienes de la mujer los administraba el esposo, pasaban a formar parte del patrimonio del marido, y éste tenía amplios poderes sobre el patrimonio de la esposa. Tenía facultades de administración, incluso de disposición. Podía vender los bienes de la esposa. Y si ese matrimonio se disolvía, la esposa no tenía derecho a reclamar nada. Después tenemos el régimen de la unidad de bienes. Bueno, en este régimen, al producirse la celebración del matrimonio, los bienes de la esposa formaban parte del patrimonio del esposo. El esposo tenía amplias facultades de administración y también de disposición. Pero si se disolvía ese matrimonio, la esposa podía reclamar no los bienes que ella había aportado, pero sí el valor, el precio que tenían esos bienes cuando ella lo aportó. Después tenemos el régimen de la unión de bienes. En el régimen de la unión de bienes, también al producirse el matrimonio, los bienes de la esposa pasan a formar parte del esposo, pero si había disolución del matrimonio, la esposa tenía derecho a recibir los bienes en especie, podía reclamar, o sea, el marido acá solamente tenía el usufructo, o sea, tenía facultades para administrar y usufructuar esos bienes, pero no para disponer. Después tenemos el régimen de comunidad, que es el régimen que tenemos en nuestro Código Civil y que venía del Código Civil de Vélez. En el régimen de comunidad, al celebrarse el matrimonio, los bienes de uno de los cónyuges, porque hablemos del matrimonio actual en el derecho argentino, que es el matrimonio igualitario, el bien de uno de los cónyuges, ya no hablamos ni de esposo ni de esposa, de uno de los cónyuges, son denominados, los bienes que cada uno de los cónyuges lleva al matrimonio son denominados bienes propios. Y todos aquellos bienes que se van adquiriendo después de casados son denominados bienes gananciales. En el régimen de comunidad, en nuestro Código Civil, nos dice que es un régimen de comunidad de administración separada. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras dure el matrimonio, cada uno de los cónyuges va a tener la libre administración y disposición de sus bienes propios, o sea, esos bienes que el cónyuge llevó al matrimonio, y de todos aquellos bienes gananciales que administre o que adquiera él y cuya administración le esté reservada durante el matrimonio. Y uno de los cónyuges no va a poder administrar los bienes cuya administración le está reservada al otro cónyuge, si no es con un mandato de este. Y por último, tenemos el régimen de separación de bienes, que este régimen lo incorpora el Código Civil y Comercial actual, que es un régimen donde ya no hay comunidad, no hay ganancialidad, o sea, cada uno de los bienes particulares que tiene cada uno de los esposos, tanto de solteros como lo que adquiera después de casados, son particulares, propios de cada uno de ellos, y cada uno lo administra y lo dispone como quiere. Convenciones prematrimoniales. Este es otro punto del programa. ¿Qué es lo que son las convenciones prematrimoniales? Bueno, son acuerdos celebrados entre los futuros cónyuges, o sea, entre los futuros esposos o esposas, con el fin de determinar el régimen patrimonial al que quedarán sometidos o bien alguno de los aspectos de sus relaciones patrimoniales. El artículo 446 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que antes de la celebración del matrimonio, los futuros esposos pueden hacer convenciones que tengan por objeto solo la designación de los bienes que cada uno lleva al matrimonio, las donaciones que se hagan entre ellos, la enunciación de las deudas y la opción que pueden optar por elegir entre
quedar incluidos dentro del régimen de comunidad o dentro del régimen de separación de bienes. Esa es la posibilidad que tienen de optar antes de la celebración del matrimonio los cónyuges en el derecho argentino.